Por favor, ayúdame. Ellos están golpeando a mi mamá. Ellos no pararán golpeándola. Por favor, ayúdame. Ellos están golpeando a mi mamá. Ellos no pararán golpeando. Su rosa encaje vestido estaba temblando mientras ella agarraba el del extraño pesado tatuado brazo. Las coloridas cuentas en sus trenzas hicieron clic juntas mientras ella miró hacia arriba, su voz rompiéndose con puro terror. La música en el salón VIP se cortó instantáneamente. Caras copas de vino se congelaron en el aire. Cada endurecido criminal en el cuarto contuvo su aliento. Pero el hombre que ella había escogido para interrumpir no era solo un hombre de negocios. Él era Lee Tin, el emperador del sindicato coreano, y un hombre que no había mostrado misericordia o una sonrisa en 5 años. Y lo que el emperador hizo después no solo rompió las reglas del inframundo, dejó a todos presenciándolo absolutamente sin palabras. Necesitas quedarte hasta el final, porque la transformación de este monstruo de corazón frío te impactará hasta el núcleo. Antes que nos zambullamos no olvides de darle me gusta a este video. Golpea el botón de suscribirse para suscribirte a este canal y comenta abajo desde donde estás mirando, así puedo especialmente enviarte un saludo. Ahora, entremos en el corazón de la historia. El bajo de la música de abajo era solo un distante temblor en las tablas del suelo, un rítmico recordatorio del caos que Lee Timan controlaba, pero nunca participó en. Arriba, en el santuario de paredes de vidrio del salón VIP del Sapphire Club, el silencio era el lujo definitivo. Era un frío, caro silencio que costaba más que las botellas de Burdeos añejo descansando en las mesas de mármol negro. En el centro del cuarto se sentaba Tin. El hombre las calles susurraban sobre cómo el emperador. Él no parecía un hombre que se preocupara por incursiones policiales o territorios rivales. Él parecía una estatua tallada de hielo y arrepentimiento. Su blanca camisa de vestir estaba desabotonada en el cuello, revelando las intrincadas escamas de un negro dragón tatuaje que se enroscaba por su pecho y desaparecía a lo largo de su cuello, una marca permanente del sindicato que él gobernaba con un puño de hierro. Anillos de oro brillaron bajo la tenue iluminación empotrada mientras él giraba su vino, sus oscuros ojos fijos en nada en particular, aún así perdiendo absolutamente nada. Para los hombres y mujeres en afilados trajes de negocios sentados alrededor de él, Timin era una fuerza de la naturaleza a ser temida. Él era el arquitecto del inframundo de la ciudad, un hombre que había consolidado poder a través de calculada crueldad. Ellos conocían las historias. Ellos sabían que hace 5 años Timin había sido diferente. Un hombre que reía, que tenía una familia. Pero ese hombre murió el mismo día que su hija lo hizo. El Lee Timan que quedó era un fantasma en un traje Gucci. Un hombre que había quirúrgicamente removido su propio corazón para asegurar que nunca pudiera ser roto de nuevo. Esta noche era negocio como de costumbre. La sesión informativa semanal. Sus tenientes hablaron en tonos silenciosos, reverentes, delineando profetas y territorios. Tim Min escuchó sin expresión, su cara una máscara perfecta de indiferencia. Él no necesitaba gritar para comandar atención. Su silencio era suficientemente pesado para aplastar la confianza de un hombre. En este cuarto no hablabas a menos que se te hablara, y ciertamente no sacabas el pasado. El sentimiento en el mundo de Timin era una responsabilidad. Era la grieta en la armadura donde el cuchillo siempre encontraba su camino en. El aire en el salón estaba espeso con humo de cigarrillo y tensión. Cada persona en la mesa estaba caminando sobre cáscaras de huevo, aterrorizada de activar al dragón. Ellos pensaron que entendían las reglas de este mundo,
poder, miedo y control absoluto. Ellos pensaron que esta noche terminaría como cada otra noche de martes, con acuerdos cerrados y enemigos silenciados. Pero el universo tiene una manera de reírse de los planes de hombres poderosos. Y la fortaleza que Timon había construido para mantener el mundo fuera estaba a punto de ser violada por la única cosa contra la que él no podía defenderse. Las puertas dobles en la entrada del salón no solo se abrieron. Ellas volaron hacia atrás contra los parachoques con una violencia que hizo que tres tenientes instintivamente buscaran las pistolas enfundadas dentro de sus chaquetas a medida. La seguridad en el Sapphire Club se suponía que era impenetrable, una fortaleza de músculo y detectores de metales diseñada para mantener las amenazas fuera. Pero el intruso que tropezó en el cuarto no era un escuadrón de ataque rival o una redada policial. Era un borrón de brillante, frenético rosa. Una niña, no mayor de 7, se deslizó por el pulido suelo de mármol. Su pecho estaba agitado, sus pequeños zapatos negros de charol resbalando ligeramente mientras ella se esforzaba por pisar firme. Ella parecía como si hubiera sido caída de otro planeta, uno de parques infantiles y sol, directamente a este oscuro purgatorio lleno de humo. Su rosa vestido de encaje estaba rasgado en el dobladillo, y sus trenzas de cuentas balanceaban salvajemente alrededor de una cara resbaladiza de sudor y lágrimas. «¡Oye, para!», un guardaespaldas bramó, su masivo marco abalanzándose para interceptarla. Pero el miedo es un poderoso combustible. Ella se agachó bajo su mano agarradora con una agilidad desesperada, sus movimientos erráticos y alimentados por puro pánico. Ella no estaba buscando una salida. Ella estaba escaneando el cuarto, sus grandes, aterrorizados ojos buscando un salvador entre los lobos. Los clientes se sentaron congelados, sus conversaciones cortadas a mitad de frase, observando en atónita incredulidad mientras esta niña pasó a través del laberinto de mesas. La mayoría de los niños habrían retrocedido a la vista de Lee Timon, la oscura tinta subiendo en espiral por su cuello, la fría indiferencia en sus ojos y la pura aterradora quietud de él usualmente hacía que hombres adultos miraran a otro lado. Pero esta niña no se inmutó. Quizás el instinto le dijo que el hombre en el centro de la tormenta era el único con el poder de detener la lluvia. Ella no corrió de él, ella corrió directamente a él. El cuarto quedó en absoluto silencio. El zumbido ambiental del aire acondicionado de repente parecía ensordecedor. La niña chocó contra el lado de la silla de TM, su impulso casi quitándole el aliento. Sus manos, pequeñas y temblorosas, se aferraron al antebrazo de Teman. Sus dedos se clavaron en la tinta del dragón en su piel, agarrando su carne como si fuera la única cosa sólida que quedaba en su mundo. Ella jadeó por aire, un sollozo desgarrando su garganta que sonaba demasiado pesado para su pequeño cuerpo. «Por favor», ella gritó, su voz rompiéndose y haciendo eco en las paredes de vidrio. «Tienes que ayudar. Están golpeando a mi mamá. Ellos no pararán». El silencio en el cuarto fue roto por el pesado paso del jefe de seguridad, un bruto llamado Marcus, quien se apresuró hacia adelante con un ceño fruncido grabado en su cara. En el mundo de Timon, el contacto no autorizado era una sentencia de muerte, y un extraño tocando al emperador era un fracaso del más alto orden. Marcus extendió la mano, su masiva mano cerrándose alrededor del hombro de la niña para jalarla lejos. «Quítate de él», Marcus gruñó, su voz baja y peligrosa, pero Timon no sacudió a la niña. Él ni siquiera parpadeó. Él estaba congelado, su mirada fija en la pequeña, temblorosa niña aferrada a su brazo. El calor de su mano quemaba contra su piel,
un contrastante choque al frío vacío en el que había vivido por 5 años. Él la miró, realmente la miró, y por un segundo aterrador, el salón VIP se disolvió. Él no vio una extraña, él vio un fantasma. El rosa encaje de su vestido se difuminó en la memoria de un vestido similar, uno que él había comprado para una fiesta de cumpleaños que nunca ocurrió. El terror en los grandes ojos oscuros de Yada reflejó la pesadilla que se repetía detrás de sus párpados cada vez que intentaba dormir. Era la misma mirada de absoluta impotencia, la misma súplica por seguridad de un mundo demasiado cruel para algo tan pequeño. Su hija, Minji, habría tenido esta edad ahora. Ella habría tenido trenzas como estas. Ella habría mirado a él con esta misma desesperada confianza. El hielo que envolvía el corazón de Lee Timan no se derritió. Se rompió con la fuerza de un disparo. «Jefe, yo manejaré esto», Marcus dijo, apretando su agarre en el hombro de Jada. La niña soltó un agudo grito de dolor, encogiéndose lejos del guardia. Ese sonido fue el catalizador. La mano de Timan se disparó, agarrando la muñeca de Marcus con una velocidad y fuerza que hizo al hombre grande jadear. El agarre era de hierro, castigador y absoluto. «¡Suéltala!», Timan dijo. Su voz era apenas un susurro, pero llevaba una violencia que hizo el aire en el cuarto caer 10 kiri. Marcus la soltó instantáneamente, retrocediendo con ojos abiertos. «¡Jefe!», Timin lo ignoró. Él volvió su atención a Yada. Él lentamente se bajó de su silla, agachándose hasta que estuvo a la altura de sus ojos con ella. El movimiento fue fluido, pero pesado con propósito. El aterrador emperador del inframundo estaba arrodillado en el suelo de un club nocturno, ajeno a las miradas de asombro de sus tenientes. Él extendió la mano, sus dedos tatuados dudando por una fracción de segundo antes de cepillar suavemente una lágrima perdida de su mejilla. «Tú dijiste que están hiriendo a tu madre», él declaró, su voz desprovista de su habitual frialdad. «¿Dónde?». Jada sorbió por la nariz, apuntando un dedo tembloroso hacia la salida, hacia la dura realidad de las calles afuera. «La tienda. Los hombres malos con las bandanas rojas, por favor». TMN se puso de pie. La decisión había sido tomada en el espacio de un latido del corazón. Él abotonó su chaqueta de traje, su cara endureciéndose en una máscara de mortal resolución. La pena todavía estaba allí, pero ahora tenía un objetivo. «Traigan los coches», él ordenó, caminando hacia la puerta sin mirar atrás. «Y traigan al doctor». Las calles de la ciudad se volvieron un borrón de rayas de neón y asfalto resbaladizo por la lluvia mientras el convoy atravesaba el distrito. 3 sedanes blindados negros se movieron en una formación apretada y agresiva, dividiendo el tráfico nocturno como la proa de un rompehielos. Ellos ignoraron luces rojas y límites de velocidad, las leyes de la carretera disolviéndose ante la urgencia del emperador. Dentro del vehículo principal, la atmósfera era sofocantemente tensa. Yada se sentó encaramada en el borde del asiento de cuero cosido a mano, sus pies apenas tocando las alfombrillas de felpa. Ella se veía increíblemente pequeña contra el vasto y oscuro interior del coche de lujo, su vestido rosa una cruda anomalía en un mundo de trajes de carbón y acero de cañón. Ella estaba temblorosa, sus manos agarrando la correa del cinturón de seguridad cruzada en su pecho mientras el coche tomaba una curva cerrada, los neumáticos quejándose contra el pavimento. Junto a ella, Lee Timan era una estatua de violencia controlada. Él no había hablado desde que dejaron el club, pero el aire alrededor de él crepitaba con una energía aterradora. Él estaba mirando fijamente por la ventana tintada, su mandíbula tan apretada que un músculo se estremecía cerca de su oído.
Él no estaba mirando los edificios que pasaban. Él estaba haciendo cálculos, visualizando el diseño de las calles y preparándose para la violencia que le era requerida. El cuello desabotonado de su camisa revelaba el dragón en su pecho, el cual parecía subir y bajar con sus lentas, profundas respiraciones. Yada le robó una mirada, sus ojos grandes y húmedos. Para el resto del mundo, él era un monstruo, un hombre que comandaba miedo con un mero levantar de su ceja. Pero para ella, en el tranquilo zumbido del coche que iba a gran velocidad, él era la única cosa sólida en un mundo que se estaba desmoronando. Ella sorbió por la nariz el sonido pequeño y patético en el pesado silencio. La mirada de Timon cambió. Él no giró su cabeza completamente, pero sus ojos se deslizaron hacia ella. Él vio la manera en que sus trenzas de cuentas temblaban con cada vibración del motor. Él vio el moretón formándose en su pequeña muñeca, donde ella probablemente había sido agarrada. La vista de ello hizo su sangre correr fría, más fría de lo que había estado en años. No era la frialdad desapegada de los negocios. Era el enfoque helado y afilado como una navaja de un depredador protegiendo lo suyo. «Estamos cerca», Temesen dijo, su voz baja y áspera. No era un consuelo exactamente, sino una declaración de hecho, una promesa. Él metió la mano en el bolsillo de la puerta y sacó un pañuelo blanco limpio. Sin mirarla, lo ofreció. Jada dudó por un segundo, luego lo tomó con dedos temblorosos, limpiándose la nariz. «¡Conductor!», TM ordenó, su tono no dejando espacio para el fracaso. «¡Más rápido!». El motor rugió en respuesta, la fuerza que empujándolos hacia atrás en sus asientos, mientras el convoy aceleraba hacia el caos esperándolos. El dragón estaba despierto y él estaba trayendo una tormenta con él. El convoy no estacionó. Ocupó la calle. Los 3 sedanes negros chirriaron hasta detenerse frente a la peluquería y boutique de Casey, bloqueando eficazmente la estrecha carretera y proyectando largas, amenazantes sombras sobre la acera agrietada. El vecindario estaba tranquilo, el tipo de tranquilidad que viene de gente sabiendo mejor que mirar por sus ventanas cuando los problemas vienen a llamar. Pero el salón mismo era una cacofonía de destrucción. A través de la gran ventana frontal, la cual ya estaba telarañada con grietas, la violencia se estaba desarrollando en alta definición. Dentro, el aire estaba espeso con el sabor químico de productos para el cabello derramados y el agudo olor a miedo. Sillas fueron volcadas, espejos fueron rotos, trozos de vidrio brillando en el linóleo como diamantes en el polvo. Jada se abalanzó hacia la manija de la puerta. Un grito desesperado se atrapó en su garganta, pero la mano de Timon se disparó, agarrándose a su hombro. No fue rudo, pero fue inamovible. «Quédate», él ordenó. Su voz era baja, vibrando con una orden que pasó por alto el cerebro y fue directamente al instinto. «No te muevas hasta que yo diga». Yada se congeló, lágrimas corriendo por su cara, mientras ella presionaba sus pequeñas manos contra el vidrio tintado. Dentro, su madre, Quesisha, estaba de rodillas en medio de los escombros. Ella era una mujer hermosa, su cara fuerte, pero actualmente retorcida de terror. De pie sobre ella estaba un hombre en un chaleco de mezclilla deshilachado. Snake. Él sostenía un bate de béisbol de metal holgadamente en una mano, golpeándolo rítmicamente contra su muslo. Él estaba gritando, su saliva volando mientras él señalaba la caja registradora vacía. Timon observó la escena con una aterradora claridad. Él vio a Snake agarrar un puñado del cabello de Kesa, tirando su cabeza hacia atrás para forzarla a mirarlo. Él vio la manera en que Kesha se encogió, no por ella misma, sino mirando hacia la habitación trasera donde
Ella había escondido a su hija, sin saber que Yada ya había escapado. Esa mirada, ese desesperado, sacrificial instinto maternal, golpeó a Timan como un golpe físico. Era la misma mirada que su esposa le había dado momentos antes del final. La memoria no trajo tristeza esta vez, trajo fuego. Un cambio ocurrió en el asiento trasero del sedán de lujo. La presión del aire pareció caer. El calculador, emperador con mentalidad de negocios que se preocupaba por los márgenes de beneficio y los tratados policiales, desapareció. En su lugar, algo antiguo y violento comenzó a desenrollarse. El dragón en su pecho parecía quemar contra su piel. Tashman desabrochó su cinturón de seguridad. El sonido fue un clic agudo que hizo eco como un disparo en el coche silencioso. Él no buscó su arma. Él no necesitaba una. Él alisó el frente de su camisa blanca desabotonada, sus ojos nunca dejando al hombre con el bate. «Mira», él susurró a Jada, su voz desprovista de cualquier calidez humana. Él abrió la puerta del coche y salió a la noche. El dragón dormido había despertado y tenía hambre. La campana sobre la puerta sonó, un sonido alegre y acogedor que parecía grotescamente fuera de lugar. Mientras Lee Dashman entró en el salón, el sonido cortó a través de los gritos como una navaja, causando que los 5 miembros de la pandilla se congelaran. Snake, el líder, giró lentamente, el bate de béisbol de metal descansando perezosamente en su hombro. Él miró a Tia Dashman de arriba abajo, observando la camisa blanca cara y el reloj de oro, y se burló. Niño rico perdido. Snake se mofó, escupiendo en el suelo cerca de Quisher, right quote, temblorosas piernas. Solo citas. T. Dashman no habló. Él ni siquiera parpadeó. Él simplemente alcanzó detrás de él y giró el cerrojo en la puerta de vidrio. El fuerte clic resonó en el pequeño cuarto, final y absoluto. No era para mantenerlos fuera, era para encerrarlos. Afuera, el enorme guardaespaldas que había conducido el coche principal se paró directamente frente a la ventana de Your Right Tight Quote. Jada intentó asomarse a su alrededor, sus pequeñas manos presionando contra el vidrio. Pero la ancha chaqueta de traje del hombre se convirtió en una pared de lana negra. «Ojos en mí, pequeña», él dijo a través del vidrio, su voz amortiguada pero firme. «Esta parte no es para ti». Dentro, la violencia explotó con aterradora velocidad. Uno de los secuaces de Snake se abalanzó primero, sacando una navaja automática. T. Dashman no retrocedió. Él entró en el espacio, su movimiento un borrón de energía cinética. Él agarró la muñeca del hombre, torciéndola con un crujido repugnante que dejó al atacante de rodillas antes de entregar una patada precisa y devastadora en el pecho que lo envió volando a una silla del estilista. El cuarto estalló. Snake balanceó el bate, apuntando a la cabeza de T. Mink. T. Dashman se agachó bajo el arco del arma con la gracia de un bailarín, el viento del balanceo despeinando su cabello. Él se levantó y clavó su codo en las costillas de Snake, el impacto sonando como un disparo. Snake jadeó, soltando el bate mientras el aire salía de sus pulmones. Pero T. Dashman no había terminado. Esto ya no era negocio, esto era personal. Él se movió a través de los hombres restantes como agua, fluido e imparable. Él estrelló uno boca arriba contra un espejo, el vidrio rompiéndose en 1000 diamantes alrededor de ellos. Otro intentó correr, pero Tashman lo agarró por el cuello, arrojándolo sin esfuerzo sobre la estación de champú. Fue furia desabotonada, cruda, visceral y eficiente. No hubo movimiento desperdiciado, solo el desmantelamiento brutal de matones que habían olvidado su lugar en la cadena alimentaria. Dentro de 30 segundos, el salón estaba en silencio de nuevo.
excepto por los gemidos de hombres rotos retorciéndose en el suelo. Snake yacía jadeando a los pies de T-Min, sangre burbujeando de su nariz. T-Min se paró sobre él, su pecho agitándose ligeramente. El tatuaje de dragón en su pecho ahora resbaladizo de sudor. Él ajustó sus puños, su expresión volviendo a esa máscara de fría indiferencia, aunque sus ojos ardían con un fuego persistente. Él miró a Kesa, quien lo estaba mirando fijamente en shock. Dándose cuenta de que el monstruo que temía acababa de comerse a los lobos, el silencio que siguió a la violencia fue más pesado que el ruido. Los únicos sonidos en el salón destrozado eran las respiraciones irregulares de los hombres inconscientes en el suelo y el suave, aterrorizado llanto de Kesa. Lee Dashman no miró los cuerpos que había desmantelado. Para él ya no eran amenazas. Eran obstáculos de desecho que habían sido removidos con necesario prejuicio. Él metió la mano en su bolsillo y recuperó su teléfono, sus nudillos ligeramente magullados, pero su mano firme. Él no marcó 900. Sí. La policía hacía preguntas. T. de Minchin trataba en soluciones. Él presionó un solo número de marcación rápida. Dr. Choi, Tim Min dijo, su voz plana y desprovista de adrenalina. Tengo un código blanco en la esquina de la Cuarta y Main. Kit de trauma 2 minutos. Él colgó antes de que una respuesta pudiera ser dada. Kesa estaba presionando una toalla a un corte en su frente, mirándolo fijamente con ojos grandes y temblorosos. Ella miró del dragón tatuado en su pecho al montón de miembros de la pandilla gimiendo. ¿Quién? ¿Quién eres tú? Ella balbuceó encogiéndose mientras él daba un paso hacia ella. T. Dashmin se detuvo, dándole espacio. Él abotonó sus puños, escondiendo la tinta, efectivamente poniendo al monstruo de vuelta en su jaula. Yo soy el hombre que tu hija encontró, él dijo simplemente. Antes de que Kesa pudiera procesar esto, la puerta principal traqueteó. El enorme guardaespaldas afuera la desbloqueó y un borrón de rosa entró corriendo. Mamá Yada golpeó el pecho de su madre como una colisión, enterrando su cara en el cuello de Kesa. La mujer se desmoronó, envolviendo sus brazos alrededor de su hijo, meciéndose de un lado a otro en el vidrio roto. T. Dashman los observó, su expresión ilegible, aunque un dolor fantasma palpitaba en su pecho. Era una escena que él había representado en sus sueños 1000 veces. Una reunión que nunca pudo tener. Menos de 90 segundos después, la calle afuera estaba bañada en el brillo blanco de los faros. Una furgoneta negra mate, sin marcar y elegante, chirrió hasta detenerse detrás de T-Min. Las puertas laterales se abrieron y 4 hombres en uniformes tácticos oscuros salieron. Ellos no parecían paramédicos. Parecían un equipo de operaciones especiales armado con estetoscopios. Ellos entraron en el salón con eficiencia practicada, sin sirenas, sin charla de radio. 2 de ellos movieron a los miembros de la pandilla inconscientes a un montón en la esquina para despejar el suelo mientras el Dr. Choi, un hombre de ojos agudos con sienes encanecidas, se arrodilló junto a Kesa. Señor Lee. El doctor asintió una vez a su jefe antes de volver su atención a la mujer. Él abrió un estuche metálico que parecía más militar que médico. Señora, necesito que mire esta luz. Vamos a cuidar ese corte. Usted está en las mejores manos de la ciudad. Kesa miró a su alrededor desconcertada. Ella vio el equipo costoso, la respetuosa eficiencia del equipo y la forma en que todos deferían al hombre silencioso en la camisa blanca de pie junto a la ventana. Esto no era atención de emergencia. Este era el tipo de servicio reservado para presidentes y reyes. T.S. le dio la espalda al cuarto, mirando hacia la calle oscura. Él había traído violencia para salvarlos, pero fueron sus recursos.
el imperio que había construido sobre sangre lo que los curaría. Por primera vez en 5 años, el poder que él ejercía se sintió como algo más que una carga. El garaje de medianoche era menos un taller mecánico y más un cementerio para partes robadas, una caja de concreto en el borde del distrito, donde la pandilla callejera contaba sus billetes arrugados. Era un lugar que olía a aceite y arrogancia, un santuario para hombres que pensaban que eran dueños de la noche. Esa ilusión se rompió en el momento en que la puerta de la bahía de acero gimió hacia arriba, revelando a Lee Timan de pie en la luz del proyector como un juicio desde arriba. Él no trajo un ejército esta vez. Él trajo solo 2 hombres y una distinta calma aterradora. Dentro de la alta dirección de la pandilla, un hombre llamado Kingston y 3 de sus tenientes se apresuraron desde su mesa de póker, manos dirigiéndose hacia cinturillas. Pero se detuvieron cuando vieron a Snake, su mejor ejecutor, arrojado sin ceremonia sobre el suelo de concreto a sus pies, golpeado y apenas consciente. «Podemos manejar esto como hombres de negocios», Kingston balbuceó, su anterior bravuconería evaporándose bajo la mirada de ojos muertos de Timan. «Lo que sea que la mamá de esa chica te deba, podemos duplicarlo. Efectivo». Timan lo ignoró. Él caminó al banco de trabajo grasiento, despejó un espacio entre las bujías y colocó una impoluta libreta encuadernada en cuero en la superficie. Él hizo clic en un bolígrafo de oro, el sonido haciendo eco en el garaje silencioso. «Facturas médicas por trauma y laceraciones, 15,000. Timan dijo, su voz suave, casi aburrida. Él escribió la cifra en elegante escritura. «Daño estructural a propiedad comercial, 8,000. Pérdida de ingresos comerciales, 5,000. Él levantó la vista, sus ojos fijándose en Kingston. Angustia emocional aún menor, incalculable, pero llamémoslo 50,000 por el inconveniente. Kingston parpadeó, sudando. Entonces 78,000. No tengo ese tipo de efectivo a mano, hombre, pero dame un fin de semana. No quiero tu dinero. Timan interrumpió, cerrando el cuaderno con un chasquido. Dinero es fácil. Dinero puedes robar. Yo quiero algo más valioso. Quiero tu tiempo. TM se acercó, el tatuaje de dragón asomándose de su cuello pareciendo respirar con él. Empezando mañana al amanecer, tus hombres regresarán al salón. Ustedes barrerán el vidrio. Ustedes pintarán las paredes. Ustedes instalarán nuevos accesorios. Y lo harán mientras visten uniformes que yo proveo bajo la supervisión de mis guardias. Kingston rió nerviosamente, pensando que era una broma. ¿Quieres que juguemos a ser conserjes? Nosotros manejamos estas calles. Ustedes corrían estas calles. Timan corrigió, su voz bajando a un susurro que llevaba más peso que un grito. Él extendió la mano y ajustó el cuello de Kingston, un gesto que fue íntimo y aterrador. Ahora ustedes trabajan para el vecindario que intentaron romper. Si un solo pincel está fuera de lugar, o si escucho que uno de sus hombres siquiera miró mal a esa niña, la deuda será pagada en sangre en lugar de trabajo. Él se giró y se alejó, dejando la libreta en el banco. No fue una negociación, fue una sentencia. El emperador había hablado, y los lobos eran ahora sus work caballos. 3 meses después, la campana sobre la puerta de la corona y Gloria de Queza sonó. Pero esta vez, el sonido no fue una advertencia. Fue una melodía en una sinfonía de risas, secadores de pelo y chismorreo. La cicatriz dentada de la ventana rota había sido reemplazada por prístino vidrio reforzado que brillaba bajo el sol de la tarde. El olor a miedo y químicos derramados se había ido, reemplazado por los cálidos, dulces aromas de manteca de karité y vainilla. El salón estaba lleno. Mujeres llenaron cada silla,
sus conversaciones creando un vibrante zumbido de vida que se derramaba sobre la acera. Pero en el momento en que el hombre alto, de hombros anchos en el traje de carbón, entró por la puerta, un silencio cayó sobre el cuarto. No era el silencio aterrorizado del pasado, sin embargo. Fue una pausa respetuosa. El vecindario sabía quién pagó por las renovaciones. Ellos sabían cuya sombra mantenía la calle segura por la noche. Leiteman se quitó sus gafas de sol, sus ojos barriendo el cuarto no por amenazas, sino por caras familiares. Él todavía se llevaba a sí mismo con la gracia peligrosa de un gato de la jungla. El tatuaje de dragón escondido debajo de una camisa Oxford impecable, pero la tensión en su mandíbula se había aflojado. Llega tarde, señor Lee. Una pequeña voz gorjeó desde la parte de atrás. Jada estaba de pie junto a la estación de secado, manos en sus caderas, pareciendo en todo la gerente que ella fingía ser. Ella llevaba un nuevo vestido, amarillo brillante como un narciso, y sus trenzas estaban frescas e intrincadas. Kesa levantó la vista de un cliente, sonriendo, una sonrisa genuina, radiante que alcanzó sus ojos. No le haga caso, ella rió. Ella ha estado mirando el reloj desde el mediodía. Teme no sonrió, pero la comisura de su boca se contrajo, una grieta microscópica en la fachada de mármol. Él caminó hacia la silla de estilismo vacía que Jada estaba palmeando enfáticamente. Para el shock de los nuevos clientes, el aterrador emperador del inframundo se sentó obedientemente, su masivo cuerpo luciendo casi cómico en la silla del salón. «Mi cabello está bien», T-Man declaró, su voz un bajo retumbar. «Es aburrido», Jada corrigió, subiendo al taburete detrás de él. «Necesita sabor». Por los siguientes 10 minutos, el hombre más peligroso de la ciudad se sentó perfectamente quieto mientras una niña de 7 años peinaba su cabello peinado hacia atrás. Sus guardaespaldas, de pie afuera junto al sedán negro, observaron a través de la ventana con expresiones desconcertadas, pero ellos sabían mejor que intervenir. «Listo», Yara anunció triunfalmente. Timin se inclinó hacia adelante para mirarse en el espejo. Mirando fijamente de vuelta a él estaba la misma cara dura que había ordenado golpes y desmantelado pandillas. Pero allí, justo encima de su oreja derecha, firmemente prendida en su cabello oscuro, estaba una brillante horquilla de mariposa rosa neón. Era ridículo, era indigno, era completamente contrario a todo lo que el emperador representaba. TMN miró el reflejo de la niña radiante detrás de él. Él tocó la mariposa de plástico suavemente como si fuera de vidrio. Por primera vez en 5 años, el fantasma en sus ojos se desvaneció, reemplazado por algo cálido y vivo. «Es aceptable», él dijo, con solemnidad mientras Yara se rió y lo abrazó por el cuello. Lee Timan se dio cuenta de que no solo había salvado un salón. En el proceso de arreglar su mundo roto, ellos habían logrado arreglarlo a él también. El fin. Si amas esta historia, amablemente suscríbete a este canal y deja un me gusta para nosotros.